Las vacaciones familiares siempre habían sido una tradición que marcaba cada verano de mi vida. Desde niña, esperaba con ansiedad aquel momento en el que todos empacábamos nuestras maletas y partíamos hacia algún destino elegido por mis padres, casi siempre una playa donde el sol parecía eterno y los días transcurrían sin preocupaciones. Pero este año todo cambió. Una tarde de junio, mientras regresaba del trabajo, noté un silencio extraño en el grupo familiar. Lo revisé una y otra vez, buscando algún mensaje nuevo, alguna conversación en la que me hubieran incluido, pero nada. Solo fotos enviadas entre ellos, emojis de emoción, planes, risas digitales y mi nombre ausente. Al principio pensé que se trataba de un descuido, un error, algo sin importancia. No era la primera vez que ignoraban mis mensajes sin querer, especialmente cuando todos hablaban al mismo tiempo. Pero cuando vi la foto de la reserva del hotel, celebrada por mis padres, mis hermanos y mis tíos, supe que esta vez no era un accidente. Habían planeado un viaje familiar. Y no me incluyeron. Esa noche cené sola, como tantas otras veces, pero una sensación amarga me acompañó en cada bocado. Intenté restarle importancia. Les escribí con tono ligero, preguntando qué destino habían elegido. Tardaron 3 horas en responder. Mi madre solo dijo, sí, vamos a Costa Norte unos días. Fue algo rápido. Rápido. Pero en la foto se veía claramente que las habitaciones estaban reservadas desde hacía semanas. Mis hermanos, que siempre habían sido más cercanos, no dijeron nada. Ni un mensaje privado, ni una explicación. Me acosté mirando el techo y cuestionando todo lo que había hecho los últimos meses. ¿Había fallado en algo? ¿Los había ofendido sin saberlo? ¿O simplemente ya no era parte de ellos de la forma en que yo creía? Los días siguientes fueron peores. El grupo familiar se llenó de videos de preparativos, bromas internas, recuerdos de viajes anteriores. Yo los veía en silencio, preguntándome por qué seguía dentro del grupo si claramente ya no formaba parte de ese mundo que tanto valoraba. Pensé en confrontarlos, pero no sabía ni por dónde empezar. Tampoco quería sonar desesperada, ni herida, aunque lo estaba. Así que guardé silencio. Mi forma favorita de protegerme. Una noche, mientras organizaba mis cosas en el apartamento, escuché la voz de mi vecino a través de la ventana abierta. Estaba hablando con su madre sobre un viaje, riéndose, mencionando cómo todos estaban emocionados por ir. El contraste me dolió más de lo que quería admitir. Cerré la ventana y me obligué a respirar hondo. El día que ellos partieron, me enteré por una foto, todos en el aeropuerto, sonriendo, abrazándose, luciendo camisetas iguales como si fueran parte de un equipo. Yo estaba en la cocina preparándome un café, y cuando vi la imagen, tuve que apoyarme en la mesa porque sentí que las piernas me fallaban. No podía entenderlo. Habían planeado hasta camisetas a juego y ni siquiera habían mencionado la idea de que yo fuera incluida. El viaje duraría 10 días. 10 días durante los cuales me quedaría sola, ignorando cada notificación del grupo familiar y cada emoción que no sabía cómo manejar. Intenté distraerme con trabajo, libros, series, lo que fuera. También salí a caminar mucho, como si mover mis pies pudiera mover también el peso que se me había quedado clavado en el pecho. Una tarde, mientras caminaba por el parque, me encontré con mi amiga Laura. Me preguntó por qué no estaba de viaje con mi familia, pues llevaba semanas oyéndome hablar de lo mucho que esperaba las vacaciones. Tuve que hacer un esfuerzo para que mi voz no temblara al decirle que no me habían invitado. Ella frunció el ceño con incredulidad, preguntando si había habido alguna discusión, algún malentendido. Le dije que no, que simplemente un día empezaron a planearlo sin mí y que nunca fui incluida. Luego agregó que eso no tenía sentido, que yo era la hija mayor, la que siempre había estado para todos. Sus palabras me golpearon más que la ausencia de invitación. No porque fueran mentira, sino porque me dieron cuenta de lo que había perdido sin saber en qué momento ocurrió.
El séptimo día de su viaje, recibí un mensaje inesperado de mi padre. Era una sola frase: ¿puedes venir a casa cuando volvamos? Tenemos que hablar. Lo leí una y otra vez, tratando de descifrar el tono. ¿Estaban enojados conmigo? ¿O iban a darme alguna explicación? La idea de enfrentarme a todos después de haberme ignorado tanto me producía vértigo. Guardé el mensaje y seguí mi día, pretendiendo que no me afectaba, aunque en realidad no podía pensar en nada más. Cuando finalmente regresaron, el grupo familiar se llenó de fotos, sonrisas, bufés de hotel, piscinas, paseos en barco, paisajes hermosos que antes habría disfrutado ver. Esta vez, en cambio, cada imagen era una punzada. Esa tarde fui a su casa. Entré con una mezcla de nervios y frialdad. Mi madre abrió la puerta como si nada hubiera pasado, me dio un abrazo breve y me guió al salón donde estaban todos sentados. Mis hermanos ni siquiera me miraron directamente. Mi padre fue el primero en hablar, diciendo que necesitaban conversar porque algo había salido a la luz durante el viaje. Me quedé inmóvil. Pensé en todo lo que podría ser. ¿Habían malinterpretado alguna acción mía? ¿Alguien les habría contado alguna mentira sobre mí? ¿Por qué no me lo habían preguntado antes? Mi madre respiró hondo y dijo que durante el viaje encontraron unos documentos guardados en la casa de mis abuelos. Documentos que, según ella, explicaban muchas cosas. Mi corazón empezó a latir más fuerte. No tenía idea de qué estaban hablando. Mi abuelo falleció hacía años, y nunca tuve acceso a nada de sus pertenencias. Mi hermana menor se levantó, tomó una carpeta y la dejó sobre la mesa frente a mí. Me temblaban las manos cuando la abrí. Dentro había papeles antiguos, cartas, y un acta que reconocí de inmediato: mi certificado de nacimiento. Pero no era el que yo había visto toda mi vida. Este tenía anotaciones diferentes, nombres distintos, una historia que no sabía que existía. Mi padre dijo que habían descubierto que yo no era hija biológica de ambos, como habían creído siempre. Según esos documentos, yo había sido adoptada de manera discreta por mis abuelos antes de ser entregada formalmente a mis padres. Ellos afirmaron que no lo sabían hasta ese viaje, que lo descubrieron por accidente. Mi visión se nubló. Todo mi ser temblaba. Ellos seguían hablando, explicando, justificando, pero mi mente estaba lejos. De pronto entendí algo. No me habían invitado porque ya no sabían cómo tratarme después de descubrir aquel secreto. Porque no sabían cómo decirme que mi historia no era la que yo creía. Porque no sabían si yo podría manejarlo. Me quedé mirando los documentos como si fueran un espejo roto en el que no lograba reconocer mi reflejo. No podía asimilar lo que leía, no podía creer que toda mi vida hubiera estado construida sobre una verdad incompleta que nadie había tenido el valor de mencionar. Mis padres, o las personas que había creído mis padres, seguían intentando dar explicaciones que se perdían en el aire. Mi madre decía que el descubrimiento les causó un impacto enorme, que durante esos días de vacaciones habían discutido sobre cómo decírmelo, que no querían que lo supiera de la peor manera. ¿Pero qué podría ser peor que excluirme deliberadamente de un viaje familiar porque no sabían cómo enfrentarme? Mi padre me pidió que me sentara. Decía que todo era más simple de lo que parecía. Contó que mis abuelos paternos habían cuidado de mí cuando nací porque mis padres biológicos no estaban en condiciones de hacerlo. Mis abuelos habían hecho arreglos para que sus hijos, mis padres actuales, me criaran como suya. Aseguró que no había secretos intencionales, que solo era un capítulo de la familia que todos habían preferido enterrar con el tiempo. Sin embargo, sus palabras no coincidían con sus acciones. Si realmente querían protegerme, si realmente me amaban como decían, ¿por qué me dejaron fuera de algo tan cotidiano como unas vacaciones? ¿Por qué me trataron como si fuera una intrusa? Y lo más doloroso, ¿por qué ninguno fue capaz de enviarme un mensaje honesto antes de marcharse? Mi hermana menor, con quien solía compartir confidencias, finalmente habló. Dijo que el ambiente durante el viaje había sido tenso por aquel hallazgo,
que todos se cuestionaban qué significaría para mí, para nuestra relación, para el futuro. Agregó que temían que yo reaccionara mal, que pensara que me habían mentido a propósito. La escuché sin parpadear. No porque sus palabras fueran convincentes, sino porque me sorprendía su capacidad de describir sus propios miedos como si fueran más importantes que los míos. Ella concluyó diciendo que, en el fondo, todos estaban confundidos y que no supieron qué hacer. Yo quería gritar. Quería reprocharles la cobardía, la falta de empatía, la manera en que me habían apartado sin darme opción de entender ni defenderme. Pero mi voz no salió. Solo sentí una ola de incredulidad y rabia retenida que me atravesaba el cuerpo como un fuego silencioso. Llevaba años sintiéndome como la pieza que no encajaba del todo, preguntándome por qué era siempre la que tenía que esforzarse más para ser escuchada. Y ahora entendía por qué. Ellos también lo habían sentido en algún nivel inconsciente, incluso antes de saber la verdad. Yo siempre había sido diferente, pero no porque hubiera algo malo en mí, sino porque ellos jamás se atrevieron a mirarme de frente y reconocer lo que representaba para la familia. Mi padre me preguntó qué sentía. Era la primera vez que me lo preguntaba en semanas. Lo miré fijamente y dije la verdad, me siento traicionada. La palabra cayó en la sala como una piedra. Mi madre intentó acercarse para tomarme la mano, pero me aparté. No quería consuelo de quienes habían causado el daño. Ellos querían que yo comprendiera su miedo, sus dudas, su confusión. Pero ninguno parecía dispuesto a comprender la soledad que yo había vivido los últimos días, la angustia de verlos felices en fotos mientras yo me preguntaba qué había hecho para merecer su rechazo. Les dije que no había nada que justificar. Que lo que habían hecho, excluirme, ocultarme algo tan fundamental, tratarme como si mi presencia fuera un problema, era imperdonable en ese momento. Mi padre suspiró y dijo que necesitaban tiempo para procesar, que aquello los afectaba a todos. Me levanté de inmediato. A ustedes les afecta desde hace 10 días, respondí. A mí me afectará toda la vida. Ellos insistieron en que seguía siendo parte de la familia, que nada había cambiado realmente. Pero yo sabía que sí había cambiado. No por el descubrimiento de mi origen, sino por la forma en que reaccionaron a él. Les pedí que me permitieran llevarme los documentos. Lo aceptaron en silencio. Tomé la carpeta y me marché sin mirar atrás. Mientras caminaba hasta mi coche, sentí que algo dentro de mí se rompía y se liberaba al mismo tiempo. Lágrimas silenciosas caían, no por la verdad revelada, sino por la manera en que la habían manejado. Cuando llegué a mi apartamento, dejé la carpeta sobre la mesa y me quedé allí, sin moverme, durante largos minutos. Respirar dolía, pensar dolía, existir dolía. Esa noche no dormí. Abrí cada documento con calma. Las cartas estaban firmadas por una mujer cuyo nombre apenas recordaba. Era mi madre biológica. No decía mucho, solo que no podía cuidarme y que esperaba que yo tuviera una vida mejor con aquella familia. Leí su letra una y otra vez, imaginando quién había sido, cómo había vivido, si aún estaría en algún lugar pensando en mí. Encontré incluso una fotografía descolorida. Una mujer joven, con ojos llenos de cansancio, sosteniendo a un bebé. No sabía si ese bebé era yo, pero así lo sentí. Pasé los siguientes días en silencio absoluto, sin responder mensajes, sin abrir el grupo familiar. Mi amiga Laura vino a verme varias veces. Le conté lo sucedido, y aunque trató de consolarme, comprendió que necesitaba espacio. Trabajé desde casa, evitando cualquier contacto. Me preguntaba si quería volver a ver a mi familia o si aquello era el comienzo de una distancia definitiva. A veces pensaba en llamarlos para gritarles, otras veces, para decirles que los perdonaba. Pero no lograba hacer ninguna de las dos cosas. Fue al cuarto día cuando recibí un mensaje inesperado. No era de mis padres, ni de mis hermanos. Era un número desconocido. Abrí el texto con el corazón acelerado. Creo que soy la persona que buscas.
Sentí un vuelco en el estómago. El mensaje continuaba explicando que había visto una solicitud en redes sobre información de personas adoptadas, algo que yo no recordaba haber pedido, pero quizá los documentos se habían filtrado de alguna manera o alguien de mi familia había hecho la búsqueda. La persona decía llamarse Mariela y que había estado buscando a una hija que dio en adopción hacía muchos años. Quedé petrificada. Había pasado de no sentirme parte de mi familia de siempre a enfrentar la posibilidad de encontrar a la familia que nunca conocí. El dilema era gigantesco. No sabía si quería abrir esa puerta tan pronto, si era prudente, si emocionalmente estaba preparada. Pero también sabía que no podía ignorar la oportunidad de descubrir una verdad que había sido mía desde el principio, aunque me la revelaran tan tarde. Esa noche pensé en todo lo que había vivido. Me di cuenta de que mi familia adoptiva, con sus errores, seguía siendo parte de mi historia. Pero no tenía obligación de aceptarlo sin cuestionar sus acciones. Y también entendí que mi origen no cambiaba quién era yo. Lo que sí podía cambiar era hacia dónde quería ir ahora. Tomé el teléfono y escribí un mensaje: ¿podemos hablar? No supe si me temblaban las manos por miedo, emoción o esperanza. Tal vez por las tres cosas. Lo envié. La vida, que hacía unas semanas parecía estable, ahora era una puerta entreabierta llena de posibilidades que recién empezaba a comprender.